Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, sábado 30 de diciembre. Estamos en la serie de reflexiones navideñas Dios con nosotros. Este es el día 30 y se titula Una razón para morir. Nos acercamos ya al final de esta serie. Mañana es el último devocional de la serie, esta serie en la que hemos estado estudiando Mateo, la historia de Navidad en Mateo. Y bueno, hemos visto muchas cosas, ¿no? La historia, la genealogía, el nacimiento de Jesús, los nombres de Jesús, los regalos de los sabios de Oriente, el significado de muchas cosas. Y ahora estamos atendiendo a las profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Ya hemos visto varias y hoy vamos con la última, que es la más interesante y quizá la más difícil de descifrar. Dice que Jesús sería llamado Nazareno. ¿Qué significa eso de Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno? Vamos a estudiarlo el día de hoy, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tanta palabra que tienes para nosotros día con día. Te amamos, te glorificamos y te pedimos que llenes nuestro corazón y nuestra mente el día de hoy de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 12 del 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno. ¿Qué significa eso de que habría que ser llamado Nazareno? Antes de entrar de lleno a esa profecía, vamos a entender lo que pasó aquí. José, María y el niño Jesús se fueron a Egipto porque Herodes quería matar a todos los niños. Muere Herodes y Dios le avisa a José, ya puedes regresar a Israel porque ya murió Herodes. Pero se entera José que el que está gobernando en Judea en lugar de Herodes es nada más y nada menos que su hijo Arquelao, que era tan malo como su propio padre, y dice, ¿qué tal que él también quiere matar? Y dice, no sé qué voy a hacer. Y Dios le dice, está bien, no vayas a Judea. La región de Judea es donde estaba Jerusalén, Belén, la ciudad capital, la ciudad importante, y Belén, la ciudad donde había nacido Jesús, de donde eran originarios los ancestros de José y María. Pero deciden no ir ahí porque gobernaba Arquelao, el hijo de Herodes. Y se van a Galilea. Galilea también es tierra de Israel, pero más al norte. También era territorios del reino de Israel, el reino del norte, donde había gobernado el rey David, todo el reino de Israel. Y se van allá a Galilea. ¿Por qué se van allá a Galilea? Sabemos por Lucas que en realidad ellos eran de allá. Aunque sus ancestros eran de Belén, José y María más bien parece ser que eran de la región de Galilea. Y habían ido a Belén para ser censados. Eso nos lo dice el Evangelio de Lucas, no Mateo. Lo sabemos cuando analizamos toda la historia de la Biblia. Y se van a Galilea, a una ciudad que se llama Nazaret. Muy probablemente Jesús llegó ahí bastante niño, con unos 3 años, 4 años, no estamos seguros, pero la gente lo conocía como Jesús de Nazaret porque ahí fue donde creció. No creció en Nazaret. Nazaret es una ciudad más al norte. Él creció en Belén, una ciudad cerca de Jerusalén, un pueblito cerca de Jerusalén. Nació en Belén, pero nadie lo conoce como Jesús de Belén, lo conocemos como Jesús de Nazaret, porque ahí donde creció, donde aprendió su oficio, donde, bueno, se desarrolló, donde comenzó a predicar también su evangelio. Ahí en la región de Galilea, Galilea es una región, Nazaret es una ciudad de esa región, y ahí en esa región de Galilea fue donde Jesús comenzó a predicar. Muy probablemente sus 12 discípulos eran de la región de Galilea. Por eso, cuando crucifican a Jesús, y Pedro está negando a Jesús, una señora le dice, tú eres el discípulo de Jesús, hasta hablas como los galileos. Y bueno, así, por eso se le conoce a Jesús como Jesús de Nazaret. Y nos dice aquí Mateo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto es muy interesante porque nosotros vamos a las profecías bíblicas y nos damos cuenta que no hay ninguna profecía donde diga que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. ¿A qué se refiere Mateo? Hay quienes dicen que se trata de una profecía perdida, de un profeta que no se conservó su libro, pero Mateo lo conocía. Déjenme decirles 3 de las posibilidades que
que se refiere Mateo cuando dice que habría de ser llamado Nazareno. Hay quienes piensan que se refiere a otra forma de decir Nazareo, que está haciendo un juego de palabras. Los que vivían en Nazaret se les llamaba nazarenos. Y había otra palabra en el contexto judío que eran los nazareos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero hay quienes piensan que Mateo está haciendo una conexión de estas dos cosas por su similitud en cómo suenan. ¿Qué son los nazareos? Los nazareos son personas que habían hecho un voto a Dios, un voto de fidelidad, de ayuno de ciertas cosas, se dejaban crecer el pelo, no comían ciertas cosas, no tomaban bebidas alcohólicas, etc. Y era un voto de fidelidad a Dios para un momento de oración o para una vida entera de devoción a Dios. Esto se nos dice en la Biblia, en número 6. Y hay quienes piensan que Mateo está haciendo una conexión. Lo que no checa es que realmente Jesús no hizo ese voto. Y no solo no hizo ese voto, sino que Jesús sí era una persona que se acercaba a los pobres, a los humildes, y se acercaba en sus circunstancias, o sea, en sus fiestas. De hecho, se le criticaba a Jesús, porque decían que Juan ayunaba, pero que Jesús comía y bebía con sus discípulos. Jesús andaba en fiesta, porque Jesús vino a traer la fiesta de la vida, no en excesos, no en pecado, no malentiendan, sino en la fiesta, porque la fiesta se puede tener fiesta alegre y bien en santidad. Entonces no parece ser que de esto está hablando la palabra de Dios cuando nos dice Mateo que se cumple lo dicho por el profeta que había de ser llamado Nazareno. Hay una segunda posibilidad. La palabra Nazaret significa brote o retoño. Y hay una profecía en Isaías 11, la leímos hace algunos días, que nos dice que Jesús, cuando anuncia el Mesías, se nos dice que sería como raíz en tierra seca y sería como un brote de la raíz de Isaí. Isaí es un ancestro de Jesús, el padre del rey David. Entonces, de esta familia que estaba fracasada porque ya no eran reyes, por muchas generaciones fueron reyes, pero ya no lo son. Ahora están sometidos. Y de ese tronco caído saldría un brote, un retoño, un nuevo rey. Y hay quienes piensan que se refiere a eso, porque la palabra Nazaret significa brote o retoño. Y puede ser que tenga que ver con eso, pero me inclino más por la tercera opción. Y esta es la que creo que me parece que queda más con el contexto y que queda más con el significado de quién es Jesús. Resulta que la ciudad de Nazaret tenía mala fama. De hecho, ¿se acuerdan que en alguna ocasión, cuando Jesús empieza a predicar su evangelio, la gente decía, ¿a poco de Nazaret puede venir algo bueno? La ciudad de Nazaret tenía mala fama. A Galilea se llamaba Galilea de los gentiles de manera despectiva. Los gentiles eran vistos para abajo por los judíos. No querían a los gentiles. Y en Galilea había muchos gentiles. Era una tierra de judíos o pues sí, de israelitas. Pero también había muchos gentiles porque había comercio, etcétera, y por diferentes circunstancias históricas y sociales. Y se veía toda esa región como una región menos pura, entre comillas, en cuanto a la religión judía. Se les veía para abajo, eran rechazados. Y hay quienes piensan que cuando Mateo dice que sería llamado Nazareno, tiene que ver con eso, sería rechazado, porque los de Nazaret eran rechazados. Y efectivamente, la profecía de Isaías 53, capítulo 1, 2 y 3, dice que Jesús, el Mesías, sería un siervo sufriente, despreciado y rechazado por los hombres. Mis queridos hermanos, Jesucristo fue rechazado. Las profecías decían que iba a ser rechazado. Cuando llegó al mesón, ¿se acuerdan? No había lugar para él en el mesón, fue rechazado. Algunos de sus discípulos lo rechazaron. Su propia familia no creía en él y fue rechazado. Quiso ser asesinado por Herodes y después por algunos líderes religiosos que también lo querían asesinar y finalmente lo consiguieron. Sus discípulos lo abandonaron, solo quedó uno lo negó, uno lo traicionó. El día de hoy sigue siendo rechazado Jesús. La gente celebra estas fechas y ni se acuerdan de Jesús muchos. La pregunta es, mis queridos hermanos, hay dos preguntas aquí. La primera es, ¿por qué fue rechazado? ¿Por qué quiso venir sabiendo que iba a ser rechazado? ¿Sabes por qué? Por amor. Él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Incluso fue a la cruz y gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue rechazado, incluso por Dios, recibió la ira de Dios en su propio ser. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo fuéramos aceptados, para que tú y yo fuéramos salvos. Él fue rechazado por amor a nosotros. Esa es su razón para morir. Él vino a morir por ti y por mí.
Y la segunda pregunta es igual de importante, pero es algo personal tuyo y mío. Jesús ha sido rechazado desde las profecías antiguas, cuando nació, y el día de hoy sigue siendo rechazado. La pregunta es, en cuanto a ti, ¿será rechazado? No lo rechaces, mi hermano. En cuanto a ti, ¿Jesucristo será el rechazado o el aceptado, o el adorado, o el seguido? Te invito a que sigas a Cristo Jesús con todo tu corazón y que eso te dé razón para vivir. Su razón para morir soy yo, eres tú, y eso nos debe dar razón para vivir. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos recuerda tu sacrificio y que nos invita a vivir por ti. Permite que así sea en este año, en este día de año que nos queda y el próximo año que vivamos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.